Buenos días a todas y a todos. Cuando uno organiza este tipo de encuentros, empieza con una serie de pasos que implican la incertidumbre de cómo se va gestando, de la concurrencia, de los disertantes, de los ponentes. En esta oportunidad les tengo que confesar que no voy a poder ser muy objetivo, pues la verdad que me siento humildemente conmovido que el doctor Mariano Castell esté con nosotros en el Hospital Borda, hospital que me consta por sus escritos y no por haber hablado con él, que él quiere mucho, y en donde él tiene una trayectoria de aprendizaje. Yo he tenido la oportunidad de conocerlo en un par de pericias en donde nunca ha dejado de mencionar sus aprendizajes en el hospital. Y hoy tenerlo aquí, si bien nos ha costado bastante, ha valido la pena, porque lo considero humildemente uno de los padres de la medicina forense y de la cosa forense de estos tiempos. El doctor Mariano Castell es doctor en medicina de la Universidad de la República en Montevideo, ya por 1954, en el vecino país. Después fue doctor en medicina en la Universidad de Buenos Aires en 1958. Se recibió en 1955 licenciado en filosofía en la Universidad del Salvador en 1959. Es doctor en Derecho Canónico de la Universidad Católica Argentina. Ha sido profesor titular de Psicología Forense, hoy Psicología Jurídica, en la Universidad de Buenos Aires desde 1985 hasta su jubilación. Recién comentamos que por lo menos 400 colegas psicólogos por semestre han pasado durante ese tiempo hasta ahora. Ha sido profesor titular de Medicina Legal desde 1990 hasta su jubilación también, y en numerosas oportunidades desde 1985 ha sido profesor de la Facultad de Derecho, invitado, tanto en pre y en posgrado. Tiene numerosos artículos que se los recomiendo fuertemente. Viene a hablarnos de un tema que reviste gran actualidad y que nos pone todavía en tanta controversia. Alguien que conoce el devenir no solo de la psicopatología en el ámbito forense, sino de la historia, que nos hable de esto, es para mí muy importante. Su último libro, que lo tienen ahí, yo lo he terminado de leer anoche y se los recomiendo, hace una metacriminología, Chau Peligrosidad, así que si lo pueden conseguir se los recomiendo, porque sobre todo los que hacemos práctica cotidiana en la trinchera nos va a servir un montón en tiempos en donde pareciera que los jueces dominan el acto médico y el acto en salud mental del equipo interdisciplinario inclusive. Él sabrá decirnos algo al respecto. Y bueno, como no puedo decir mucho más porque no tengo mucho más para decir, es que, maestro, le agradecemos muchísimo por estar con nosotros. De verdad es muy importante tenerlo y lo escuchamos. Bueno, agradezco la invitación. Para mí es un poco la despedida a los actos públicos, a las conferencias, porque voy a cumplir ya 91, tengo 92 meses, y volver al Borda, donde me formé como a los 14, 15 años. Yo asistía al laboratorio de Moyano, por allá, por los fondos, creo que estaba ahí, y con Pedache después en el cuerpo médico forense, hacía histología, aprendí la técnica de Golgi para tinción, hacíamos cortes, estaba en cuarto año de bachillerato. Entré a los 15 a la facultad y comencé a venir acá al laboratorio siempre, hasta que en 1952 tuve que rendir psiquiatría. Nos formaban muy mal, psicología no existía en medicina. El primer contacto con la mente de la persona se hace cuando se rinde psiquiatría, que era una materia que había un trabajo práctico allá en la vieja cátedra, 10 veces al año se venía y chao, no se veía nada. Y no teníamos libro. Y yo me recuerdo siempre que me anoto para dar examen porque el libro había salido y nos anotamos extemporáneamente. El profesor titular era Gonzalo Bosch, que era pariente de mi padre, que era profesor también de clínica médica, y le pedimos que nos anotara a todos porque el libro había salido. Yo me acuerdo que tomé anfetamina en esa época, el Actemil,
una de esas era, para poder estudiar en 2 días todo el libro. Me quedó tan impactado el efecto que todavía hoy recuerdo que en página par, abajo, estaba la enfermedad, la amaurosis, idiosia amaurótica de Tay-Sachs. Me la recuerdo como si lo hubiera fotografiado. Nunca más tomé Actemil, pero sí coca, sí, la hoja de coca la he usado bastante y caí en una de esas batidas que hubo en el 76, en que de la noche a la mañana fuimos todos procesados por coquear. La coca hoy día es un hábito en el norte y que yo sepa no hace daño a nadie. No es que quiera hacer una apología de la coca, pero la coca, la hoja, por algo la usaron los indios y la siguen usando los blancos. Bueno, después de eso recuerdo anécdotas de acá del Borda, de esa época. Algunas están redactadas en lo que les van a enviar a ustedes, de manera que no las repaso. Pero la más divertida fue cuando en neurología, en el novísimo plan, porque yo entré, cambiaron el plan al primer año, nos metieron materias en primer año con la anatomía, después hubo un novísimo plan, después un renovadizo, nos cambiaron 4 veces de plan. La cuestión es que terminamos y yo terminé antes, porque como fui expulsado de la universidad en el año 53, me fui a Montevideo y por el Tratado de Montevideo me recibí de médico en Montevideo. Cuando volví, con el título en la mano, para revalidarlo acá, por el Tratado de Montevideo, los compañeros míos seguían haciendo una especie de residencia que había obligatoria en esa época, que no era la residencia tal cual está estructurada ahora. Vean que me recibí un año antes, me recibí a los 22. Y me acuerdo que, como Dimitri era el profesor titular de neurología, ¿cómo se llama? Le reformaron la materia, la sacaron de materia y la convirtieron en promoción. La promoción se hacía cumpliendo 6 asistencias y estabas graduado en la materia. Neurología le pusieron 6 asistencias. 6 asistencias, te imaginás que no alcanzamos ni a estudiar los reflejos, un reflejo. La cuestión es que Dimitri, que era titular, se enojó y desdobló. Decidió que había que asistir 15 veces por cada concurrencia que fijaba la reforma, con lo cual se hacía interminable la materia. Entonces protestamos. Vinimos acá y nos fuimos, estábamos cursando psiquiatría, nos fuimos a la cátedra, a una sede que está ahí atrás, decía 1897, y había un balconcito. Y fuimos en los primeros líos que armábamos en aquella época. Fuimos con unos cuantos insanos que iban golpeando cacerolas y protestando, y llegamos ahí y comenzaron a gritar que venga el profesor. Y bueno, al final salió al balcón, a una especie de balconcito que hay, un enfermo y dice: atención, el profesor Dimitri. Bueno, entonces salió el profesor Dimitri. Atención, dijo, ¿ustedes saben quién soy yo? No, decíamos, no, yo soy el gran profesor Dimitri. Y el profesor Dimitri le dice a ustedes todos que se vayan a la P que los parió, etcétera, y nos mandó a la mierda. Salimos todos despavoridos, creo que nadie se anotó en su cátedra, y como estaban los cursos libres, nos anotamos con Chichiriski en el Alvear, todo el grupo, y cumplimos las 6 concurrencias, no sabíamos un carajo de neurología, pero como yo hacía neurología, neurocirugía con Matera desde que era practicante, en aquella época los practicantes abríamos cabezas y abríamos columnas, porque Matera se guardaba de hacer esfuerzo con la mano para poder trabajar adentro de las cavidades, ¿no? De manera que en el hospital militar me formé bien con Matera hasta que fui expulsado de la universidad por razones políticas. Yo militaba en el humanismo y estábamos enfrentados con los comunistas. Entonces era una pelea. Unos organizaban huelgas y ellos no se plegaban, todo un zafarrancho. Pero en fin, esos fueron los recuerdos que tengo los pueden leer porque los resumí. Pero eso me lleva a preguntarme dónde está la locura. Yo toda mi vida me he preguntado dónde está la locura. La pregunta que le hace Rantés en la película de Hombre mirando al sudeste, ¿dónde está la locura? Alicia en el País de las Maravillas, en el diálogo con el gato, lo cito también acá, por eso voy
en vez de leer, prefiero charlar. Alicia en el País de las Maravillas se pregunta también, porque el gato le dice, yo estoy loco, tú estás loca, todos estamos locos. ¿Dónde está la locura? Y eso es una pregunta que nos debe torturar a todos los que hacemos psiquiatría y psicopsiquiatría. ¿Por qué digo psicopsiquiatría? Porque primero hay que saber psicología normal para hacer psiquiatría. Y desgraciadamente se hace una escisión. Los psicólogos, cuando yo comencé en la psiquiatría, no despreciaban todo lo que era medicina. Ellos hacían análisis, diván. Cuando yo entro en la facultad de psicología de profesor titular por concurso regular, que lo gano, se extrañaban porque yo hablaba del test de Bender, hablaba del test de Rorschach. Nosotros no estamos en eso, me decían los primeros alumnos míos del año 85. Nosotros estamos en el diván, en el análisis. Y me acuerdo que las profesoras de psicología pragmática, la psicología experimental, todos esos estaban azorados porque los alumnos no querían escuchar, eran todos analistas. Después, gracias a Dios, la Facultad de Psicología, al solidificarse, comenzó a interesar y se fue abriendo el panorama hasta el punto que hoy día ya la psicología es un campo vasto, pero que hay que dominar para saber psiquiatría. Por eso yo unifiqué, porque se hace el bando. Los psiquiatras se niegan a integrar a los psicólogos y los psicólogos desprecian y buscan avanzar sobre la psiquiatría. Este es el conflicto que se vive hoy y que tratamos de superar. Y lo supera la famosa Ley 26.657, que para mí tiene un broche de oro. Prescindiendo de los trasfondos que hay ideológicos, al imponer el abordaje psicopsiquiátrico, tiende a hacer la unificación, hasta el punto que hoy yo no trabajo sin una psicóloga de las buenas, no las que se improvisan, sino de las buenas, junto conmigo. Entonces, pero yo hacía los tests, entonces no necesitábamos al psicólogo, pues hacía los tests que ellas no hacían. Por eso quedan todavía algunos viejos como yo que manejamos los tests mejor que muchas psicólogas. Y lo más triste de todo esto, en este enfrentamiento, que lo supera el abordaje de la Ley 26.657, es que en el 85 los psiquiatras se negaban al cuerpo forense a permitir que asistiera una psicóloga a una pericia. Ellas tenían que informar y era un complemento. Esa idea perniciosa que se introduce con la ley 17.132, que es la del ejercicio de la medicina, que la convierte a la psicología en una especie de esclava, eso terminó ahora. Terminó. Yo le voy a hacer resumen crítico a la ley, que es independiente del texto de que le iba a hablar, porque lo van a tener. La postura que llegamos después de un año de debate sobre la ley 26.657. Entiendo que es una legislación inspirada para algunos críticos en la ideología antipsiquiátrica. No es tan así, pero orientada en una línea desvalorizadora del papel del psiquiatra, eso es cierto. Debido a la omnipotencia con que actúa una parte significativa de los profesionales médicos e instituciones adheridos al positivismo del último siglo y medio, con notorio descuido de los derechos personalísimos de los afectados en su salud mental, entre los cuales incluye las adicciones, despojándolos del calificativo de viciosos y de una escasa valoración de la tarea de los psicólogos, reducido a un papel de meros auxiliares de aquellos. Esto es lo que la ley supera, y es ley dura lex sed lex. Entonces nosotros, en vez de discutir y anatematizar a la ley, tenemos que tomarla, criticarla objetivamente y ver en qué podemos mejorarla. Y ahí es donde nosotros, en este resumen crítico, voy marcando las cosas principales. Lo que la ley omite decir en sus prolegómenos, admitir que la línea en que encausa la acción asistencial reconoce
sólidos antecedentes en la experiencia de 2 décadas de Mauricio Goldenberg, médico psiquiatra y psicoanalista argentino, pionero en el desarrollo de propuestas dinámicas y creativas, el trabajo en equipo, en la formación de profesionales y en avances conceptuales como las terapias grupales, el psicodrama, el uso de la farmacología y sobre todo la inserción de los pacientes psiquiátricos en la comunidad. Todo eso está en la ley, o está queriendo en la ley, pero no la pronuncia la ley, no se apoya en el sector argentino, se funda en derechos internacionales, pero la experiencia básica está en la experiencia de Goldenberg y de los que siguen, que son Enrique Pillon Rivière, Celes Cárcamo, Heinrich Racker, Leon Grieber y entre otros Mauricio Nobel, que es el fundador de la medicina psicosomática en la Argentina y que ha sido olvidado totalmente. Esos son los que inspiran esta ley, sin figurar en pero, lo cual es una injusticia. Dentro de un contexto de claro revanchismo, la ley prioriza el trabajo del psicólogo minimizando el de los psiquiatras a través de una extensa y confusa amalgama interdisciplinar, integrando en un plano de absoluta igualdad al conjunto de auxiliares en la tarea de atención de la salud médica, en el que figuradamente hablando únicamente está ausente la mascota del paciente. Es necesario despojar en una reforma del sesgo revanchista que resuma la ley actual, colocándola de tal modo en el plano interdisciplinario que preconiza. Esta interdisciplina está entrando lentamente, porque, por ejemplo, en las pericias forenses, hoy día, el abuso es objetivo del psicólogo. ¿Por qué? ¿Por qué no hay psiquiatras? Si la psiquiatría, yo soy especialista en psiquiatría y psicología médica, y no hay ningún tema psicológico forense que quede excluido de la psicología médica. Entonces uno dice, ¿por qué el avance de los psicólogos? ¿Por qué? Por la mediocridad de los psiquiatras que trabajan en el cuerpo forense, o trabajaban, se han ido retirando muchos. La mediocridad absoluta, han ido cediendo. Los informes psiquiátricos forenses hasta hace poco eran de una pobreza increíble y remitían al estudio psicológico, dándole toda la fuerza, pero sin ni siquiera elaborar ni evaluar nada. Y contra eso yo vengo luchando desde más de 40 años. Y por eso los psicólogos han avanzado sobre la tierra que los psiquiatras han ido dejando libre. Y por eso hoy tenemos el caos en que se sigue peleando en las pericias en provincia, que nombran a los psicólogos y excluyen a los psiquiatras. No. Acá hay que trabajar unidos. Más todavía que los test clásicos hoy en día están superados, en Europa por lo menos. Hay una cantidad de test nuevos, modernos, el Roger se discute mucho, y en el fondo todos los test, ninguno da certeza, cosa que toco en mi conferencia, supuestamente que van a leer ustedes. ¿Por qué? Porque hay un factor de credibilidad que siempre admite una duda prudente y contrario, porque hay subjetividad, siempre. Por más, yo me acuerdo algunas psicólogas que fallecieron, alguna era terrible, condenaba a todo el mundo por abuso, y que decía que no hay ninguna duda, es cierto lo que estoy diciendo, porque el Roger lo dice. Pero el Roger te admite 20 preguntas, dudas prudentes en contrario. Por lo tanto, no es sino creíble, con duda prudente en contrario. No hay en psicología ni en psiquiatría aseveración cierta ninguna. Y definimos la certeza, que lo tienen en la conferencia, como aquella posición de la mente que exime, desecha toda duda prudente en contrario. No hay dudas, no hay certeza, sino es todo probable y todo el pronunciamiento de salud mental es probable, más probable, menos probable, pero jamás es de certeza absoluta. Bueno, la ley además ofrece una deficiente y confusa definición de salud mental en su artículo 3. Creo que debería mejorarse. Es llamativa la exclusión y consiguiente anatematización de no pocos términos, a lo que se sustituye por otros más eufemísticos,
que diluyen el sentido del reemplazando, induciendo de tal manera la confusión. Ello postula una oportuna corrección. Tiene un hecho que hoy en día imperan los dictámenes en junta conformada por psiquiatras y psicólogas aunados en labor complementaria, realizándose de tal manera un abordaje interdisciplinario. La ley integra en esta modalidad la obligación de que deben dictaminar sobre la salud mental de una persona profesionales asistentes sociales, quienes deben opinar en conjunto sobre una temática en las que no son idóneos. Y ello se da especialmente de manera altamente criticable en las pericias judiciales de salud mental y capacidad, en donde para peor suscriben el informe bajo juramento de decir verdad. Este tema postula una revisión. Yo era partidario cuando comencé a peritar después de haber vuelto el país a la normalidad jurídica y constitucional, comencé a peritar y leía mucho los informes de asistente social. Valoro mucho el informe del asistente social. Y en aquel momento los informes psicológicos eran más valiosos que los informes psiquiátricos. Mira que yo me basaba, para mis pericias, basaba fundamentalmente en el trípode psiquiátrico sí, pero me basaba en lo que decía la asistente social y lo que decía la psicóloga. Pero la psicóloga es una cosa y la asistente social es otra, y más una terapeuta o una pedagoga. Todos aportan, pero no tienen el nivel de calidad o el enfoque que puede tener el psiquiatra o la psicóloga clínica. O sea, este tema hay que revisarlo para ubicarlos, jerarquizando todos, pero en sus respectivos roles. También bajo el amparo de la ley como consecuencia de la revalorización de la tarea del psicólogo, inspirada en el atrabiliario enfrentamiento entre ambas disciplinas, se aprecia en el campo forense, especialmente el de abuso y violencia sexual, una creciente y peligrosa deformación en el manejo de las competencias, en donde una visión psicologista ha confiscado la tarea pericial para uso exclusivo, obviándose que toda la temática pertenece al campo de la psicología médica y que el área necesariamente debe ser abordada por ambas disciplinas en acción unísona y complementaria. Y esto merecería una legislación apropiada que obligue a la realización en todos los casos penales del abordaje interdisciplinario. Y estas reformas que yo voy proponiendo acá deben hacerse en unísono y libre de sesgos. La ley nació con sesgo y el sesgo es lo más pernicioso que hay para la ciencia. Y el sesgo es lo que impulsa a la crítica a la ley y a la loa a la ley. Está todo sesgado. Hay que de una vez por todas pasar a un campo de objetividad, donde con prudencia y serenidad se analiza el cuadro sin las influencias de políticas que son nefastas. Se niega la realidad innegable de la incapacidad legal absoluta e irreversible. Hay incapacidades absolutas e irreversibles, nos guste o no nos guste. Y eso no lo podemos negar. Y acá lo niegan. Y la ley lo impone. Eso es un sesgo. Y acá es donde, desgraciadamente, tanto la ley como el código posterior borra la diferencia entre incapacidad e inhabilitación que tenía la reforma Borda. Yo tengo un libro que se llama Capacidad para estar en juicio, pero tengo uno que se llama Insania e Inhabilitación, chiquitito, de esta editorial, donde hago el análisis. ¿Qué pasó acá? Esto fue prostituido por la imbecilidad de los psiquiatras forenses. Porque para declarar incapaz a una persona por la vieja ley, el viejo código, decía que no tenía que tener ninguna capacidad. Entonces era incapaz. Y yo he visto médicos, jefes de servicio de acá, forenses, que metían a los psicópatas como incapaces. Y son los culpables de que se haya hecho todo este zafarrancho. Pero la incapacidad, solamente la incapacidad del viejo código, peticionaba la absoluta incapacidad. No podía hacer nada el oligofrénico profundo o el demente avanzado. Mientras que la inhabilitación era lo que introdujo Borda, guste o no, que sale de un gobierno, no interesa. La reforma Borda
al crear la inhabilitación, daba pie a todos los grados, que son los que hace ahora, asume ahora la ley, pero en una forma confusa, y que crea una especie de pista de gelatina, donde todo el mundo no sabe cómo informar. Esto hay que reformarlo y aclararlo, pero también hay que reformar el Código Civil en ese sentido. Es positivo, por cierto, la disposición del artículo 4 con respecto al abordaje de las adicciones. Yo creo que es importantísimo. La ley incorpora las adicciones como parte integrante de las políticas de salud mental. A los toxicofílicos se les echa flit, desgraciadamente, pese a que con esta ley se ha logrado impulsar bastante la mejoría en el trato de los drogadictos, y ya es una especialización la toxicomanía, donde hay gente que descuella en esto, no voy a hablar sobre esto. Rechaza la ley el sistema de incapacidad, entonces, te acabo de nombrar. Se dificulta en extremo la internación no voluntaria en los casos en que existe precisión sólida. Se dificulta en extremo la internación no voluntaria en los casos que existe presunción sólida desde una visión psiquiátrica y psicológica de real peligrosidad. Término este convertido en tabú debido a su historial lombrosiano y que se sustituye por existencia de un riesgo cierto e inminente para sí o para terceros, que obliga únicamente cuando se impone como recurso terapéutico excepcional e imposibilidad de aplicación de tratamiento ambulatorio. En esta temática se impone una revisión esclarecedora y sobre todo agilizadora de la tramitación pertinente. Cuando se manda, lo primero que te pasan es que tenés un paranoico, por ejemplo, que es peligroso porque no tiene conciencia de su paranoia, no quiere medicarse y corre un riesgo. La respuesta que hago como psiquiatra asistencial es: no puedo hacer nada, porque si él no acepta la internación voluntaria, la otra es sumamente complicada. Se puede lograr, pero es complicada, es complicadísima. Y además hay un conflicto jurídico, que es la pelea entre los jueces civiles y los jueces penales. Ese es el conflicto más grave, que lo tienen que arreglar los juristas, no nosotros, pero que tenemos que exigir que lo arreglen. Por ejemplo, se declara inimputable a alguien por razones psiquiátricas, que ya no se declara a nadie, porque a todo el set de venganza que dirige el fuero judicial, el foro judicial es temible. Acabamos de asistir a la condena del hombre gato, el hombre gato con una psicóloga en el jurado que dice que comprende y dirige, una persona que vive fuera de la realidad, con dictamen casi unánime, algunos ni sí, pero unánime de los peritos médicos que trabajaron. Cuando yo hice la pericia del hombre gato, me prohibieron, primero me autorizaron a filmar. Yo dije: necesito filmar la audiencia porque quiero, primero, no duden, seguro, yo creo mucho en el lenguaje gestual. O sea, tengo que ver a la persona, cosa que no hace la cámara G, es el que ve nada más que la cabeza del chico. Tengo que ver la posición de las manos, la posición de las piernas, si cómo se toca, tengo que verlo. Me dejaron entrar a la cámara. Cuando la cámara estaba adentro, vino corriendo el jefe de requisa, me dijo: doctor, la fiscal ha prohibido que usted filme y no puede grabar. Bueno, ya que estaba adentro, dije, yo me acababa de salir, había salido de una tromboembolia pulmonar leve, gracias a Dios, hacía 10 días, había estado internado, me fui en auto a Mendoza para verlo, gratis, porque no me pagaron nunca nada, y dije: no, voy a verlo. Entonces saqué este telefonito que tengo por acá, puse así y comenzó a grabarlo. Hice salir a la guardia, no lo querían desemposar. Dije: no, me lo dejan sin esposa, tranquilo. Y comienzo diciéndole: ¿cómo anda, muchacho? Y me dijo: ¿cómo quiere que esté? Porque es judío, de la pronunciación era bien extranjera. Y le hago miau. Se aflojó totalmente. Con el miau mío entró en su mundo de gato y habló durante 1 hora 55 minutos. Lo grabé, lo registré, y cuando hice mi pericia, lo que hice fue adjuntar la grabación y la desgrabación con los gestos que yo iba observando, porque si no me iban a negar
lo que yo estaba diciendo. Y le dije al juez, el que lee, oye esto, no puede tener duda de que el hombre no está loco. Porque era el proceso de instalación del delirio, narrando desde su adolescencia, como estaba viendo en el espejo, se sentía desdoblado. Era un tratado de libro de una esquizofrenia, o lo que de esquizofrenia en sentido amplio, ¿no? Y cómo iba sintiéndose gato, primero rechazando a las criaturas de dos patas, de las cuales exceptuaba a su madre, porque mataban. Después va sintiéndose en el servicio militar afín a los gatos, y después termina por convertirse en gato, y todo en etapas, ¿no? Pero se va dividiendo la declaración en etapas donde va evolucionando desde el interés por ser gato, la curiosidad por ser gato, el vivir como gato y el transformarse en gato, y finalmente el ser protegido por un gato al que yo siempre me acuerdo que él hizo así. Es un gato gigante, enorme, así, de esta altura, así, y giró y lo dibujó. Estaba viviendo la locura. Y la prueba es que lo condenan diciendo que vivía en la realidad. No se entiende lo que es vivir en otra realidad. Porque yo vivo viendo las condenas a delirantes que viven en otra realidad. Es como quien tiene otras lentes, otros colores, ver el mundo, sí, igual que nosotros, porque no es cognitivo el delirio, es afectivo. Puede llegar después a intervenir la parte cognitiva, pero ve todo a través de su lente, ve rojo o verde. Y eso es lo que no quiere entender la gente y cuesta. Y que una psicóloga, integrando el jurado, no haya visto esto, para mí fue un golpe mortal. No puedo creerlo. Porque en el fondo, yo me acuerdo que los psicólogos no tenían formación en la psicosis. Cuando yo comencé en el año 81, 82, 83 a venir acá, al Borda, a veces a la Unidad 20, y yo veía, había pocas psicólogas que se aventuraban a trabajar con psicóticos. Hoy día supongo que ya hay muchas, ¿no? Pero trabajar con psicóticos era una aventura, y eran chicas muy serias, pero la mayoría de los psicólogos que trabajan todavía hoy en pericias no tienen la experiencia del contacto con los locos, con los insanos, con los dementes, sobre todo con los delirantes. Supongo que acá abundan cantidades ahora, pero en aquella época no había. Y se ve porque muchas veces los psicólogos que hacen de forense, muchas no son de concurrir a los institutos de salud mental ni de frecuentar psicóticos. Se considera positivo, se considera positivo el artículo 12 sobre la prescripción de medicamentos, pero debe aclararse al ideograma final que solicita la promoción de que tales prescripciones se efectúen dentro de un marco de abordaje interdisciplinario, siendo positivo que el médico, único habilitado para realizar la prescripción, al hacerlo, evalúe todos los parámetros que le ofrezcan sobre el tema las diversas disciplinas. Yo veo, por ejemplo, está en tratamiento psicológico una persona, va al psiquiatra para que lo medique. Pero el psiquiatra cambia la medicación, no le pregunta a la psicóloga muchas veces cómo encuentra el efecto de ese remedio. Es importantísimo. Porque la psicóloga que está tratando bien a un paciente lo ve 1 o 2 veces por semana, o más si es necesario, o todos los días cuando está internado. Es la que puede evaluar mejor, igual que la terapeuta ocupacional. Todas esas consultas debe hacerlas para ajustar la medicación. Muchas veces se corre el riesgo de que el psiquiatra medica automáticamente, renueva automáticamente, y muchas veces se da el caso de que el propio enfermo induce el pedido de la medicación y toma lo que se le da la gana. Todo esto hay que revisarlo y tiene que estar bien reglamentado. Se ordena la eliminación de las instituciones monovalentes en un plazo de 10 años, decisión que ha demostrado ser incumplible. Es incumplible. Que los hospitales públicos incorporen una sala de salud mental, sí, pero los casos que vemos en el Borda o en el Moyano, ¿se lo imaginan en un hospital público, en una sala? Todo esto tiene que ser revisado
y meditado, y puede ser objeto de reglamentaciones más que de una ley. La habilitación a hospitales de asistencia clínica general de servicios especializados en salud mental, tanto ambulatorio como internación voluntario, no debe objetarse ante el ejemplo que ofreció en lugar la experiencia de la anunciana de Goldenberg. Goldenberg tuvo una experiencia. El hospital italiano tuvo un servicio, tiene desde el 80 y pico, tiene un servicio de salud mental que es un ejemplo. Pero son ejemplos, pero ¿incorporan realmente a los psicóticos con riesgo severo? Hay que pensarlo y hay que clarificar el tema. Y una inflada regulación seguida de cambios injustificados para la autoridad de aplicación a través del llamado órgano de revisión, instituyéndonos a través de la reglamentación de una estructura compleja y burocrática kafkiana por completo y que a la larga pierde toda eficiencia. Esta es la parte que ha traído la ley. La institución de una creación de una estructura kafkiana, burocrática, rellena, donde además abunda la influencia, o se sobrepone la influencia del conflicto entre el civil y penal. El problema de los jueces. Antiguamente se declaraba inimputable una persona y terminaba la pelea. El penal ya no tenía nada que ver, se pasaba al civil. Yo tengo un caso de un chico que mató a 3 personas. Cavallini se llama el chico. Vive en la costa, se declaró inimputable en la época de la gloria en que se consideraba, era un caso de la secuela de una encefalitis necrótica aguda, que destruyó el cerebro y lo convirtió en un mapa de Finlandia lleno de lagos. Fue la primera resonancia magnética que se hizo en la cámara, en el cuerpo médico forense, y primero hicimos la tomografía, después hicimos una resonancia con Rosenfeld, que era un gran neurólogo del cuerpo médico forense, que me impulsó a hacerlo. Sacamos un premio con el trabajo y el chico salió en libertad. Pasó automáticamente al juez civil y lo tuvimos con medicación años, todavía vive, es abuelo, tiene nietos, y vive feliz y contento, porque era inimputable, no recordaba nada de nada. Había matado en un acto totalmente inconsciente. Lo encuentran al día siguiente, lo encuentran en el auto sentado, no sabía dónde estaba, y al lado estaba el batebicio con que había matado a las personas, a golpes. Y ese sujeto pudo estar en libertad, era inimputable, estuvo bajo juez civil, lo cual durante 10 o 12 años lo seguimos, del 85 al 90 y pico, lo seguimos con exámenes mensuales, por orden judicial, el juez civil lo seguía, y nada, se acabó. Y está hoy tranquilo y feliz porque era absolutamente inimputable. Lo cual demuestra que a veces hay cuadros que son irreversibles e incapaces, pero que pueden mejorar. Acá intervino en aquel momento Goldar, creo, que me dijo, no, estas son explosiones que después desaparecen, son ocasionales, pero hay que mantener medicado. Son el tipo de las epilepsias postraumáticas o las epilepsias, las psicosis epilépticas, ¿no? Yo me acuerdo siempre cuando estudiaba medicina, por allá por cuarto año, quinto año, un día en Federico Lacroze y Santa Fe había un hombre enorme, típico epiléptico, no soy de los murcianos, pero el clásico epiléptico grande, y con las manos caídas así, había matado a 3 personas o 2 personas y estaba totalmente fuera, estaba fuera. Y ahí es donde se ve la crisis epiléptica, estalla, no sabe lo que hace. Y lo peor es que cuando uno habla de epilepsia y psicosis, se quejan todas las entidades epilépticas de cuidado de los epilépticos, que estamos faltando al respeto a los epilépticos. No, señor, hay una psicosis epiléptica. Y Atlántico Francia, el famoso profesor, ¿alguno lo conoció? ¿Oyó hablar de él? Era profesor y maestro de acá. Fue asesinado por un epiléptico en una crisis epiléptica traumática.
Y pues era un hotel, estaba. Me decían siempre que cuando uno tenía ante sí a un epiléptico psicomotriz, así que lo mejor era hacer lo siguiente, o derivarlo al colega al cual uno tuviera menos simpatía, con lo cual quedaba bien, y dejar de atenderlo era lo seguro, porque tarde o temprano iba a pagar el pato. Yo nunca tuve así, casos así, de manera que no, pese a mis 62 o 63 años de ejercicio profesional. Me recibí en el 54, de manera que tengo años de años. Esta era la postura nuestra con respecto a la... ¿Cuánto tengo? Pues no controlar el tiempo. ¿Qué entendemos por el riesgo cierto e inminente para sí o para terceros? La peligrosidad como tal, se le ha dicho chao, en cierto modo la ley le dice chao, pero yo digo en mi artículo, en mi librito, que chao es hola también. Adiós y también chao, hola, por lo menos en nuestro país. Y a la peligrosidad le decimos chao con la ley y chao, hola también, porque en el fondo no se puede desterrar el término, por más origen que tenga. Porque el riesgo cierto, inminente para sí o para terceros, adolece de fallas importantes. Así en su artículo 20 la ley dispone la internación voluntaria y legisla que debe concebirse como recurso terapéutico excepcional, bla, bla, bla. El dictamen profesional del servicio asistencial que realiza la internación se debe determinar la situación de riesgo cierto e inminente. ¿Qué se entiende por cierto? Riesgo cierto e inminente. Bueno, Dios solo lo sabe. Esa es la verdad. Hay determinación de riesgo, sí, pero la inminencia del riesgo nos convierte en augures, en magos. En el primer ideograma se concibe la internación voluntaria como un recurso excepcional y debe recurrirse a ella solamente cuando a criterio del equipo de salud mental existe una situación de riesgo cierto e inminente. Ello obliga a definir por una parte qué se entiende por riesgo en salud o riesgo médico y por la otra la certeza y la inminancia para sí o para terceros. Definición en el reglamentario es el que complica la cosa. El reglamentario define en el artículo pertinente aquello que debe entenderse por riesgo cierto e inminente como la contingencia o proximidad de un daño que ya es conocido como verdadero, seguro, indubitable que amenace o cause perjuicio a la vida e integridad física de la persona o de terceros. Ello obliga, en primer lugar, a que el mencionado riesgo sea verificado por medio de una evaluación actual, realizada por el equipo interdisciplinario, cuyo fundamento no deberá reducirse exclusivamente a esa clasificación diagnóstica. Tenemos que entender por daño todo lo que define el Código Civil. Hay daño cuando se lesiona un derecho o interés no reprobado por el ordenamiento jurídico que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. En 1935 nosotros definimos con el doctor Daniel Silva, hoy forense, no ex forense ya, profesor titular de medicina legal en varias universidades, que había que distinguir entre la peligrosidad jurídica, la peligrosidad psicológica y el estado peligroso. La sola comisión de un delito grave te pone en estado peligroso. Eso es el estado peligroso. O sea que un sujeto que mató a alguien, con culpa, sin culpa, no interesa, está en estado peligroso. Esto de acuerdo a la concepción francesa, Enciclopedia Médico-Quirúrgica. La peligrosidad jurídica es un problema que define el juez en la entrevista personal que tiene que hacer con un imputado. Cuando tiene que condenar, tiene que recibirlo antes y examinarlo. Y no es resorte absoluto nuestro. Lo que sí es resorte nuestro es la peligrosidad psicológica. ¿Cómo la definimos?
Reiteramos en esa oportunidad lo sostenido en no pocos informes de investigación en los cuales se indicaban la no conveniencia del uso del término, optando por el de presencia en un sujeto de señales de auto y o heteroagresividad, y poniendo en guardia acerca de la tendencia existente en no pocos profesionales médicos y psiquiatras vinculados al foro de olvidar el rigorismo científico y iátrico, ingresando llevados por el narcisismo y omnipotencia a un terreno délfico. Define que hay peligrosidad psicológica como un augur o como un oráculo. Los médicos siempre corren el riesgo de creerse magos. Son médicos, no son magos. O hechiceros. Yo me acuerdo de una anécdota. Cuando salí de la orden, estuve 15 años de jesuita. Y un día dije, basta, me voy, y me fui. Subo al auto y iba manejando el auto y dije, qué notable. Vuelvo a la medicina. Yo hacía investigación de toxinas venenosas de peces. Vuelvo a la medicina práctica, voy a volver a ejercer la psiquiatría. Quiere decir que antes era hechicero, ahora voy a ser mago. Y el Zapata Goyán, que era el historiador de Santa Fe, que descubrió la vieja ciudad de Santa Fe en Callastá, me dedicó esa que graban en Lilonio, me imprimen, una serigrafía que pone el doctor Mariano Castex, hechicero y mago, porque juntaba las dos cosas. La hechicería, no, con el mayor respeto por la parte católica, yo soy católico, práctico, pero creo en Dios después de eso. No creo en la estructura jerárquica, pese a que soy doctor en Derecho Canónico. Pero me acuerdo siempre que Zapata Goyán me indicó la parte de hechicería en la misa. Antiguamente, cuando se desvelaba el cáliz, el cura agitaba el velo que cubría el cáliz así. ¿Para qué es eso? Me dijo, lo sé, es un rito. Se hace eso. Para espantar los demonios, es la hechicería. Y es cierto, hay ritos litúrgicos que son típicamente de hechicero. Y bueno, en fin. El riesgo médico. Bueno, el uso del término riesgo médico exige a todo profesional el conocer a fondo el significado del término, entendiéndose en medicina general como la probabilidad que tiene un individuo de presentar un determinado evento o fenómeno colocado en su situación existencial actual, circunstancia socioambiental. El evento o fenómeno puede ser la eclosión o agravamiento de la complicación sobrevenida en una patología. Cuando de la determinación del riesgo para la salud mental de una persona se trata, en relación al destino de una medida terapéutica extrema, como es la limitación de su libertad, el pronunciamiento profesional médico o psicológico deberá hacerse una doble constatación, científica y ética. Lo primero exige una rigurosa consideración de las patologías que porta el minusválido. Lo segundo, la dimensión ética obliga a los profesionales a pensar debidamente sobre las reales condiciones vigentes en las opciones que se ofrecen y no informar en el orden médico, sí, por una parte, de un modo ambiguo, mistérico, con ornato de pseudociencia, a efectos de desligarse de toda responsabilidad ulterior. Es lamentable, pero suelen abundar de modo especial en los dictámenes forenses las locuciones civilíticas, actualmente compensado, normalidad psicojurídica, patología no activa, peligrosidad activa y mistéricas, muy propias del lenguaje de algunos grupos psicológicos que dicen inspirarse en Lacan, lejos, por cierto, de la claridad freudiana. El quehacer de la psicología y de la psiquiatría, yo la resumo en el librito, ¿vale? En una frase de Lacan que me mereció que me clasificaran como lacaniano, cuando detesto personalmente a Lacan, lo considero oscuro y respeto a Freud porque lo considero un hombre más claro. Es claro, Freud se lo entiende. A Lacan, yo estaba preso en la época militar y mi mujer, de psicóloga, para complicarme más la vida, me regaló el crimen de las hermanas Papin, creo que era de Lacan, una de esas, una obra de Lacan. Yo lo leí de frente, así, un librito así. Lo leí así, de adelante para atrás, y después lo leí de atrás para adelante. Después, un día, ya no había más que leer, leí así. No lo entendía nada.
Y como decía él, decía que, creo que acá está la cita, a ver. Bueno, no lo encuentro. Pero él decía que el pato parpa, el gato maulla, el perro ladra y yo muy bien no sé lo que hago. Así definía Lacan su quehacer. Lo dice en un librito chiquitito. Y yo lo cité en una conferencia que tuve, una participación en un seminario en la cátedra intercatedrática cuando estaba en psicología. Comienzo con eso. Y a partir de ese momento editaron, en un trabajo llamado Psicología Forense, una tarea, editaron la ficha con el comienzo. Y además, a partir de ese momento, yo no me di cuenta, mi adjunta repartió la ficha y le hizo objeto de una discusión. Psicología Forense, una tarea. Entonces me clasificaron como lacaniano. Me fui de la facultad y yo era lacaniano. Nunca fui lacaniano y espero no serlo. Quiero mantener claras mis ideas hasta que se confundan con la eternidad. En fin, yo creo que hemos... ¿cuánto llevamos? Ya está. ¿Tenemos una hora? Llevamos una hora y tenemos todavía media hora. ¿Cuánto llevamos? Una hora llevamos. Ah, bueno, termino. El tema de la inminencia cierta debe ser cierto inminente, mereciendo la certeza y la inminencia ciertas consideraciones. ¿Qué es cierto? No hay nada cierto en psicología, dijimos, de manera que es probable, sobre todo si ha cometido actos, entonces está en estado peligroso. La peligrosidad es un desborde de la agresividad natural que describe Freud y que hace sobrevivir a la especie. Es un desborde, es la pérdida. Hoy día la certeza que nos puede dar a nosotros de que hay peligro está en la imaginería, que muy poca gente, en psicología nadie estudia la imaginería, y en psiquiatría muy poca gente sabe que en las resonancias magnéticas funcionales se puede ver muy clara la interrupción del control impulsivo de los lóbulos frontales sobre los lóbulos temporales y el cerebro límbico. Hay un maestro que es miembro de la academia, pero que vive en Estados Unidos y está trabajando en materia forense en radiación, en resonancia magnética funcional. Él dio una conferencia acá hace 2 o 3 años en la academia, donde mostró claramente las imágenes, donde se ven las conexiones frontotemporales. Y por ejemplo, si en un cerebro normal estas son las conexiones, hay sujetos que han cometido delitos donde fallan, hay ausencia de líneas, hay ausencia de conexiones. Yo creo, igual que con el PET se puede ir notando, la imaginería va a contribuir seriamente a demostrar el riesgo y el peligro que puede haber en las personas. Y aunque uno lo demuestra en los juicios de que hay fallas que son irreemplazables ya, falla la línea, los condenan igual. Cuando es una clara ejemplo de la organicidad de cómo el cerebro sufre y refleja en la conducta. Esto es el camino futuro. Yo creo que nosotros nacimos, mi ejercicio profesional nació con la imagen y va a morir con la imagen que se abre. En la resonancia magnética funcional y todos los avances que hay, que son carísimas, vos pedís una resonancia magnética funcional y no sabés a quién mandársela. Hay algunos que otros que lo hacen. Hace falta equipos caros. Y además se centra sobre todo la resonancia magnética funcional y en psiquiatría se centra sobre el mal de Alzheimer. Y no es eso. En forense el Alzheimer no es el problema. En forense el problema son los traumas y todas aquellas cosas donde se interrumpe la conexión frontotemporal, que es considerada como un tabú. Y ese es el futuro. La psiquiatría
tiene futuro asociándose a la psicología en la imaginería. Y no se puede desligar ya. Bueno, esto es bueno, van a ver el trabajo que tiene 20 páginas, por eso no lo leí, más divertido era una conversación con ustedes. Tiene 20 páginas, pero la peligrosidad va a sobrevivir y perdurará como concepción, quiérase o no, y por eso le decimos chao, adiós y a la vez bienvenido, porque es una palabra que naciendo en el positivismo fue pervertida, pero que sigue teniendo una riqueza que no la tiene la del riesgo cierto y certeza inminente, cierto inminente. ¿Cómo sabemos que es inminente? ¿Somos profetas? ¿Somos augures? ¿Alguien nos ungió como profetas? Y por lo tanto yo creo que los dictámenes forenses, si son honestos, no deben ser juzgados ni criticados. Si alguien dice que una persona no reviste peligrosidad cierta e inminente, no tiene por qué internarlo, por más jueces que haya que digan que sí. Lo que pasa es que abundan los jueces serviles que van a defender su palo y no el de la honestidad intelectual. Eso es lo que pienso que, no sé, todo lo que les puedo decir, y acepto ahora preguntas y invito a que las hagan. Bueno, nada, muchas gracias. Desde ya deseamos que no sea la última vez que nos visite y abrimos un espacio para preguntas. Yo quiero hacer una pregunta. Yo le quería hacer la siguiente pregunta. En uno de los artículos de la ley de salud mental habla de padecimiento psíquico, no habla de enfermedad mental ni de trastorno mental severo. ¿A usted qué reflexión le ¿Me puede repetir la pregunta pronunciando bien? En un artículo, uno de los primeros artículos de la ley, se habla de padecimiento psíquico. Se borra o se utiliza como eufemismo de trastorno mental severo o enfermedad mental. A usted ese artículo, ¿qué opinión, qué reflexión le merece? Yo creo que la enfermedad mental admite sinónimos. Cuando yo tuve que definir el daño psíquico, lo defino con una cantidad de disturbios, porque trato de agarrar todas las facetas que describen, depende del idioma en que habla una persona. Pero la enfermedad mental es la enfermedad mental y es enfermedad mental. Es disturbio, ¿cómo se llama? Trastorno, lo que sea. Por eso hay que aceptar todo. Por eso se ha multiplicado los tiquismiquis. Me acuerdo que Linneo clasificó. El positivismo siguió esa manía clasificatoria donde cada profesor francés o alemán tenía su psicosis, su delirio, Y hoy día nosotros jugamos también con términos. Estamos jugando con el concepto de salud mental. Yo trato de clarificar esto en la página. Lean con cuidado esto, y si no está en el libro, porque esto refleja el librito. Y después, la idea mía, hay un libro mío que es muy poco usado, que se llama, a ver si lo tengo acá. Ciencia, Derecho y... ¿Cómo es? Derecho y Ciencia. ¿Derecho? Derecho y Ciencia. Derecho y Ciencia. Es un librito donde yo analizo la línea inglesa que llega a condenar a niños. Y entonces usa la palabra de que no está enfermo, pero debe quedar detenido a disposición de su majestad por todo el tiempo que juzgue ella necesario. Una especie de eufemismo. Entonces lo sigo y hago todo el análisis. Y después de los ejemplos de la debilidad que tiene el pronunciamiento psiquiátrico y médico legal, con el ejemplo de Cindy Crawford, la mujer que la acusaron de matar al nene, que después, años después, cuando ella estaba presa, se comprobó que le había comido un dingo, le había robado de la carpa. La verdad, el caso McCarthy
el de California, donde se condena a toda una escuela, al grupo docente de toda una escuela, a raíz de un abuso masivo que después resultó ser todo nacido de una loca madre de un chico que denunció un abuso que no era, y una imprudencia de un jefe comunal de la comisaría local que mandó una circular a todos los padres diciendo que se sospechaba que en el colegio había abusos y entonces aparecieron 30 padres acusando de abuso. Esos conflictos que son típicos, acá han abundado y siguen abundando, hay condenas y, en fin. Yo creo que son variantes. No hay, hay que reformular, mejor a veces enunciar todas las variantes, porque si no anatematizan algunos términos, priorizan otros, pero hay que ver qué hay atrás de eso, ¿no? ¿Está contestado? Y bueno, yo quería agradecer a Mariano, con sus 90 años que vino al hospital, a Germán que lo trajo. Creo que la primera, yo hace 33 años que trabajo acá, creo que la primera vez que venís a dar una charla acá, si no me falla la memoria. Yo creo... Y destacar que hace 60 años que sos médico, que sos una... Y me parece que reúne varias condiciones, de haber estudiado filosofía, de tu pasado jesuita, esto de seguir estudiando, de seguir produciendo, de seguir escribiendo a los 90 años, me parece que es un ejemplo. Y también tratar este tema. Y yo lo que rescato es tu crítica a la psiquiatría. Yo padezco como vos. Cuando somos peritos psiquiatras y vamos al cuerpo médico forense y el psiquiatra lo evalúa en 10 minutos a una persona que está acusada de un delito gravísimo. Entonces se evalúan en 10 minutos a una persona. Y yo digo, yo me quejo, me parece que el examen psiquiátrico, lo que yo aprendí, es que dura por lo menos una hora. Entonces cuando le marcas esta, y después lo hablo con colegas, amigos, me dicen, no, 10 minutos, ¿para qué querés más? Me dice, lo demás lo hace el psicólogo. Claro, el psicólogo le toma se pasa ahora. Entonces dejamos ahí un campo. Y ahora pasa lo contrario, cuando nosotros, los psiquiatras, no dejaban entrar a los psicólogos, a las juntas forenses, ahora no nos dejan entrar a nosotros. Pero la culpa es nuestra. La psiquiatría no tiene nada que decir, que todo lo tiene que decir la psicología. Es decir, hemos dejado un campo vacante, hemos reducido la psiquiatría a 4 o 5 preguntas. Escucha voces, se siente Dios, se cree perseguido, y ahí está deprimido, y ahí termina el examen psiquiátrico. Entonces la primera crítica, y yo la rescato, es esto, es pensar en una nueva psiquiatría, de la mano de los psicólogos, asistentes, terapistas, pero eso tenemos que reflexionar, me parece. Mira, yo creo que esto es importante. Cuando el caso del tirador de Belgrano fue la primera vez que triunfó la idea en el cuerpo médico forense de la Junta Interdisciplinaria. Lo esencial en psicopsiquiatría, pues yo llamo psico para meter a los psicólogos, psiquiatría porque es la parte médica. Psicopsiquiatría es el término que yo utilizo. Lo esencial es la escucha. La escucha. Y para diagnosticar un delirio, puedo diagnosticarlo en 1 minuto y lo puedo tener horas sin poder diagnosticarlo. Y voy en la escucha, es donde voy a atender. Y desgraciadamente en el cuerpo forense no existe la escucha. Sí existió en el caso del tirador de Belgrano, porque se integró la Junta. Todos juntos nos pusimos de acuerdo, parte querellante, parte de la defensa, psicólogos y psiquiatras, sobre cómo íbamos a trabajar. Lo primero, que eso lo aprendí en tanatología con Raffo, que decía que nunca hay que abrir un cadáver sin primero saber qué íbamos a buscar o cómo procesar el proceso. Entonces, ahí todos juntos hacemos la historia, porque la historia del médico es incompleta y la historia de la psicóloga puede perderse en tiquismiquis innecesarios. Entonces se va sintetizando y se saca una única historia de vida.
Luego de eso se hace la exploración. En la historia de vida ya se está escuchando, pero luego escucharlo a la persona. Entonces entran en todos los campos de escucha que se crean convenientes. Y después de eso, los psicólogos por su lado hacen los test que consideran convenientes, pero que han consensuado con los psiquiatras. Y los psiquiatras se ocupan de que se hagan los estudios de imagen y de laboratorio y complementarios que crean convenientes. Después de eso, entonces se vuelven a unir. Y ahí viene lo que nunca hacen, el debate. Yo he asistido a gente como un tipo querido, muy querido amigo mío, Kiss, que nos tenía una hora esperando mientras él leía la causa. La causa la debió haber leído antes, no cuando cita y nos tiene haciendo, gastando la silla, afuera esperando que el señor lea la causa. Y después lo que hacía él era, bueno, aquí tienen mi dictamen, léanlo, si están de acuerdo, firman, y si no, como el mariscal Foch, que al terminar la Primera Guerra Mundial le dijo a los alemanes, sigue, ahí tienen, firmen o se van. No es así, el debate es el debate, es el debate con las opiniones vertidas. Todavía hoy se admite que sea un informe único, donde se pone la postura de la mayoría y las disidencias, lo cual permite que en el debate oral se tenga bien claro qué dice cada uno. Pero esto ha llevado a que yo, por ejemplo, ya no pierdo tiempo. Como no hay debate, bueno, yo lo firmo, voy a firmar en el juzgado. Ustedes mandan el informe, yo lo bajo, lo leo y lo rebato y hago mi informe. ¿Por qué? Porque con la cuarentena se impuso el sistema Zoom, que es un gran avance. Hay avances, hay pericias muy sencillas que se pueden hacer por Zoom, y en la psiquiatría se puede hacer todo por Zoom, menos los tests. Pero en los cuestionarios se pueden hacer igual, porque yo hago una pregunta, sigo un modelo Mioto era una forense muy conocida, que tiene prácticamente un esquema con las preguntas del cuestionario de psicotrauma, el cuestionario de depresión de Beck, tiene varios cuestionarios. Eso los haces todos hablando, no necesitas. Después lo haces como un protocolo, el cirujano opera y después hace el protocolo, y listo. De manera que ese debate es el que ahora no lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque descubrieron, durante la cuarentena, los forenses nos mandaban por mail el informe, el borrador del informe. Y yo lo refutaba, porque nunca estaba de acuerdo. Lo refutaba ampliamente, las unidades de actos jurídicos, por ejemplo. Ahora quieren evitar eso. Te obligan a ir, después de un Zoom, a ir al cuerpo forense, a leer la pericia y a firmar, pero no te dan la copia. Entonces yo consideré, yo me llego a hacerlo. Y estoy invitando a todos los peritos a que no vayan. Si es por Zoom tiene que ser. Y si no, le digo, miren, mándenlo diciendo que no quiero firmar, que voy a firmar en el tribunal. Claro, ahora entiendo, porque a partir de la firma te corre 3 días. Entonces vos firmas y ya corren los 3 días para hacer tu dictamen de pago. Claro, bueno, yo no voy. Ellos informan, entonces ahora, por ejemplo, ahora tardan 10 días en bajar porque no llegó todavía al tribunal. Deben estar deliberando qué van a hacer conmigo. Me importa un bledo. Yo espero que el informe del tribunal que yo no firmé, y cuando eso haré todo el camino procesal que corresponde. Si el tribunal da como válido mi no firma, es un inconstitucional. Y si la valida, me tiene que dar la copia, yo voy a tener la copia en la mano, voy a poder leer lo que dicen y ahí va a ser el debate que ellos lo hacen. ¿Está claro? Y eso es lo que pienso hacer ahora, ¿no? Total, no cuesta nada. Tengo 91 años. 90. ¿Alguna otra pregunta? Yo le quería hacer un par de preguntas, doctor. Sí. Por un lado, nosotros estamos en un tiempo de asistencia, lo que hacemos asistencia aquí en el hospital, en donde cotidianamente nos exponemos, venimos a usar ese término, a dictámenes judiciales, tanto del fuero civil como del fuero penal, reconociendo que es más del fuero civil, a internaciones todavía compulsivas, incluso por fuera de los términos de la ley de salud mental, en pacientes que no tienen una sintomatología que implique una internación
en términos de riesgo cierto inminente, si es que pudiéramos precisar al respecto, pero usando una psicopatología anterior al concepto de riesgo cierto e inminente. Por un lado, mi pregunta era si existe una psicopatología distinta entre lo asistencial y lo forense, y por otro lado, ¿qué hacemos con esos pacientes en donde desde el punto de vista forense, pensando buenamente, sin temor a ser vulgar, se ve un riesgo cierto inminente o peligrosidad, y nosotros en el ámbito asistencial, en las guardias, en nuestros servicios, no lo podemos clarificar desde la psicopatología, que es el argumento último de nuestro trabajo, ¿no? Bueno, hay una distinción primera entre lo asistencial y lo forense. En lo asistencial, el dueño del secreto, como yo lo publiqué en un librito que se llama El secreto médico, de hace muchos años, ese librito señala que en lo asistencial el dueño del secreto es el paciente. A él le debemos la devolución, a él o a su representante en el caso no. En la dimensión forense, el dueño de la pericia es el juez y a él le debemos la devolución, no al paciente. De ahí que yo peleaba siempre con mis psicólogos, alumnos, diciéndole no tienen que hacer la devolución, pero es humano, bueno, háganlo, pero no tienen que hacerlo, porque el dueño del secreto y de la devolución es el juez, pero tiene la obligación de informarle antes de hacer la pericia, de que es una pericia que no es asistencial, es una pericia jurídica y por lo tanto pueden no decir cosas que les puede perjudicar, entonces tienen derecho a decir no me la quiero hacer. Ahora se está aceptando que uno hace una pericia informando de eso. Ahora, lo segundo, si el que recibe al enfermo o al presunto enfermo considera que no existe peligro para sí, riesgo para sí o para cierto inminente, está obligado a informarlo y él no suscribe la internación. Y nadie tiene derecho, ningún juez tiene derecho a procesarlo por eso. Es una aberración. Lo que no puede hacer es ponerlo en libertad, porque la libertad es un manejo propio del juez, pero él tiene la obligación, si no ve que hay cierto, aunque haya 20 dictámenes previos forenses que digan que es peligroso. Si él en conciencia cree que no es peligroso, lo funda, no es riesgo, no hay riesgo cierto, por tales razones, fundo, ta. Como yo, siempre hago eso. Y listo. O considero que es peligroso, o bueno, peligroso ven como sea, chao, peligrosidad vuelve. Si es cierto, pongo es. Por esto. Pero el juez, para meter a alguien, internarlo por riesgo y peligro, tiene que fundarse sobre un dictamen previo. Entonces van a tener que conocer ese dictamen para poder contestarlo bien, ¿no? Sí, porque si lo internan, ordena la internación, no adjunta en qué funda la internación, le deja a uno libre para que haga, le escucha, bien hecho. Entonces dependerá de la dimensión de seriedad con que trabaje el que rechaza la internación. Pero no puede ser juzgado, pues es un pronunciamiento de acuerdo a la conciencia ética de cada uno y la debe seguir. Con todo el riesgo que significa que después un juez con orejas largas, de bien de burro, que los hay en abundancia, lo procese, ¿no? ¿Son los hospitales son los hospitales especializados en salud mental como el Bordo del Moyano los lugares en donde se puede cumplir una medida de seguridad conforme a cómo ha avanzado la ciencia y lo que sabemos ahora al respecto? No sé, yo tuve hace años a varios peligrosos, así salían por su cuenta, paseaban. No creo que sea un lugar de mucha restricción, ¿no? Por lo menos a uno, una vez le confieso, por allá por el año 80 y pico, había un chico que se drogaba, que era una barbaridad. Y lo metimos acá porque había matado. Ullman se llamaba. Salía y volvía con droga. Yo al día me pregunta Barrio Canal, que era un director acá, ¿qué podemos hacer? Mira, vamos a hacer esto, vamos a meter la droga y la vamos a denunciar y lo metemos de vuelta en cana, porque en la sala no puede estar. Entonces, mientras le hacen el proceso y qué sé yo, y luego le hicimos caer con un poco más de droga y
Acá no se pudo quedar, entonces volvió a la cárcel hasta que dejó de drogarse. Se murió, creo. Sí, se mató. Se mató. Una vez le pregunté a Zaffaroni, le planteaba este caso, ¿no?, de pacientes que no tenían por qué estar internados, estaban por la orden de un juez. Porque también recordemos que antes de la ley de salud mental, para externar a un paciente civil o penal, necesitaba la autorización del juez. Entonces Zaffaroni le dijo, mira, acá tenemos este problema que los médicos no podemos externar. Me dice, bueno, que se vaya solo, decirle. ¿Qué? Que se vaya solo. Si el hospital es de puertas abiertas. Y eso es lo que me dice el Zaffaroni. Bueno, si no está para entrar, el tipo se va a ir solo, me dice. El tema es cuando tiene una medida de seguridad. El tema es cuando tiene una medida de seguridad. Bueno, si tiene custodia, pero si no tiene custodia, se va. Había uno que era escapista, que vivía en la Facultad de Ciencias Sociales. Y ha tenido como 100 fugas de acá. Pero bueno, ese es un problema del derecho, ¿no? Digamos que creo que tampoco se puede contradecir una orden de un juez penal. Un juez penal equipara manicomio con cárcel. Es que se cumple, por eso pero lo pregunta. se cumple, pero sin la autorización, con el displacer del que se... Se cumple, hay que cumplirla. Después se verá. Yo creo que lo internás y al otro día pedís la externación, das cumplimiento a la orden y al otro día lo externás. Lo que suelen hacer es buscar otro que se allane e invente que está de acuerdo con la orden de internación. Claro, es lo Eso que pasa aquí, típico. tanto en el ámbito asistencial como en el ámbito forense. Claro. El famoso empapelado que decimos. A ver, ahora, citar a Zaffaroni en estos casos es... Zaffaroni es un maestro, es mi maestro. Soy el único psiquiatra que lo ha frecuentado durante muchos años. Discrepo totalmente con él en lo que no es doctrinario, pero es un tipo que es clarísimo en la interpretación de la doctrina, menos en la política. Eso es otro tema. Pero no es reliable, no es confiable en estos temas porque siempre va al extremo. Por ejemplo, sostener que un auto con las llaves puestas, el tipo se lo llevó porque lo encontró en la calle, abandonado. Esas son cosas que son extremismos que vienen bien para contrarrestar el positivismo aberrante del otro lado. O sea que es un equilibrio, nada más. Y espero que algún día recapacite y salga de la política y vuelva a ser... Lo que pasa es que con toda esta gente que llega muy arriba, llegan a producir lo que nadie dice que es síndrome, pero que es el síndrome de Owen. Se pillan, se consideran genios, pasan a ser augures. En fin. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, porque la pregunta que... Sacate la máscara porque yo no entiendo, oigo mal. Sí, doctor, yo estuve en la facultad que estaba con usted y era consejero cuando usted tuvo el incidente de su jubilación, ¿se acuerda? Sí. Usted la resistió ahí bastante, porque la facultad a los 64 te avisa, a los 65 jubila tenga sus nuevos aportes. Y el doctor acá hizo, en ese momento me acuerdo que hizo una confrontación muy importante, no sé si acuerdan, hay muchas cosas. Bueno, recién cuando le preguntaste, Guillermo, me parece que tiene que quedar mucho más claro, porque si no parece que las internaciones judiciales puede haber, es decir, pedido de internación o de evaluación, y puede haber aquello que tiene que ver con el artículo 34, que son los indultables. Entonces, la problemática nuestra de estos días tiene más que ver con, en principio, tanto con los 34, con el artículo 34, como el artículo 77. Quiere decir, si nosotros tenemos una manda judicial de internación con una medida de seguridad de un inimputable, allí no nos podemos negar a internarlo. Lo que usted dijo me parece bárbaro, que es la línea que estamos trabajando, en el sentido de tener después un informe por el artículo 29 de la ley 2627, dice claramente que si no se respetan los derechos de los pacientes, es una obligación del equipo tratante de informar
al juez, al consejo, al órgano revisor y al director, si quiere. Obviamente nosotros podemos saltear la vía jerárquica, que en ese estamos tratando de no un protocolo, pero algo donde los que no están de acuerdo, porque el equipo considera que no hay cierto riesgo inminente, lo tienen que internar y después informarle a quien corresponda, juez y órgano revisor, porque en el artículo 23 de la ley dice claramente que las internaciones judiciales no pueden realizarse salvo cuando es el artículo 34, es decir, que ya es una medida de seguridad. Ahora, la medida de seguridad acá no se puede cumplir, ¿sí? Pero sí debemos acatar la manda judicial, ¿no? Sí, hay que internarlo, pero no... Por favor, eso tiene que quedar claro, porque, a ver, la manda judicial hay que cumplirla. Después hay una serie de pasos que nosotros podemos hacer y todos estamos trabajando en esa línea de protección a nuestros compañeros que están en la guardia y de protección tanto a los trabajadores que están en admisión en esos lugares como del propio paciente. Sí, porque el inimputable no necesariamente tiene que estar internado. Por supuesto. Se lo interna para quitarle el riesgo inminente, pero nada más. Después puede ir a su casa con controles, pero tiene que estar atendido, porque si es por enfermedad, tiene que estar atendido. Y eso es control, tendría que ser del juez civil, pero desgraciadamente está el juez de ejecución que lo sigue y lo tortura con exámenes, y siguen y siguen y siguen y siguen. Pero, perdón, el problema, ¿sabe cuál es? Que los juzgados criminales y correccionales envían personas con custodia, con armas, no están preparados para actuar frente a un paciente que tiene un trastorno. Entonces, lo que pasó en ese servicio tiene que ver con esto. Siguen mandando, o sea, yo creo que el problema que hemos tenido con la pandemia, con el aislamiento social, es que el Poder Judicial, que está enloquecido, a mi opinión, es que empezaron a enviar personas con custodia. Entonces, este es un hospital de puertas abiertas, no es un manicomio. La justicia tiene la idea de que es un manicomio, nosotros no. Entonces, lo que dice Caria tiene razón, estamos en una situación de riesgo, de desacato, no sé, de lo que sea, donde el órgano de revisión, algunos abogados están ayudando bastante, porque hay que decirlo, en el caso de Tomás, y nos dan una cobertura, pero hay familias que son litigantes, está habiendo problemas muy severos. Claro, cuando a los inimputables peligrosos... Claro, están mandando criminales sin absolutamente grado de psicopatología. Están mandando gente que pasó por el hospital Borda alguna vez. En esos casos se internaba en la unidad 20. La unidad 20. La unidad 20 fue sustituida por el Plan Prisma. El Plan Prisma, yo tengo excelente opinión de los profesionales que le integran y una pésima opinión sobre algún criterio. Yo he notado a veces que todo el que tiene riesgo de suicidio se le busca la vuelta y se lo manda a una sala común, porque no resiste los criterios. ¿Cuáles son esos criterios? No sé. Prisma busca eludir todo lo que sea aceptar un caso complejo y se los manda a ustedes. No, eso, perdón, yo estoy en Prisma, no es así, perdón. Es la coordinadora de Prisma. No es así. La realidad es que primero nosotros todo lo que tiene que ser mandar al Borda es imposible porque somos un programa asistencial. No hacemos nada pericial, no dependemos de la justicia, es la justicia la que resuelve. Entonces eso, de que nosotros mandamos, sí, pero estás acá hace 3 años que un solo paciente de la Prisma que fue por algo judicial, que lo declararon inimputable, que fue por esto, que es el veterinario y la prisión 3. Yo tengo por lo menos 6 casos de Prisma rechazados con intento de suicidio y remitidos a pabellones comunes de cárcel. Claro, Porque de cárcel, pero no al hospital. Eso. Pero no al hospital. Tengo eso. Perdón, ¿cuántas vacantes tiene Prisma en este momento si estás ahí? Porque Hay 60 camas y ahora deben quedar grupos 5 en hombres. Mujeres tienen 3, por ejemplo. Bueno, el primer error de Prisma, yo creo, es haberlo metido en una unidad carcelaria. Sí, bueno, eso se debe. Por eso he dicho, tengo una excelente opinión, porque tengo buena relación con los profesionales de Prisma, pero no con la política con que se instituyó Prisma. Prisma debería estar en una unidad separada
como estaba acá, pero no acá, porque acá también en el 20 estaba en una Claro, unidad, como una está unidad aquí, separada. pero no aquí. No penitenciaria. No penitenciaria, sin custodia interna, como quería Luz Kurzman. La seguridad está afuera, adentro es todo médico. Falta perfeccionar Prisma en eso, porque tiene buenos profesionales, se lo dije de entrada. Una última pregunta antes de terminar, doctor, si es posible y sin excederme ni abusar de su confianza. ¿Qué ha aprendido en el Hospital Borda? ¿Qué aprendí? Ajá. A preguntarme qué es la locura. Aprendí mucha histopatología, hice mucha histología, mucha histopatología, pero aprendí sobre todo a escuchar. Los maestros que tuve me enseñaron a escuchar. Y creo que mucha gente que está internada o estaba internada cuando yo concurría, podían haber estado tranquilamente en sus casas, bien contenidos, si se hubiera actuado socioambientalmente también. Yo atendí durante muchos años el Cotolengo de la Ruta 8 de mujeres, donde había 42 mujeres, que eran, algunas se comían, le tenían que vender porque se arrancaban la carne, gente muy, muy deteriorada, muy deteriorada. Y comencé, yo estaba entonces de profesor en la Kennedy, en la época militar, enseñaba psicología clínica, comencé a llevar estudiantes. Yo terminé, cuando me cerraron el centro mío en el 81, lo cerraron, yo tenía psicólogas, 34 psicólogas que hacían terapias complementarias bajo los nombres de los médicos que trabajábamos, porque no podían ir a figurar. Y bueno, las llevaba. Y comenzamos a tratar de que las familias se integraran. En la experiencia de Goldenberg, llevada al Cotolengo. Y la monjita, que era la directora, me dijo: doctor, si seguimos así, usted se va y yo también. Efectivamente. A los 6 meses las familias que no querían recibir a los pacientes de vuelta, qué sé yo, se opusieron, la sacaron a ella y me sacaron a mí. Yo iba gratis, porque había 2 médicos designados por la municipalidad que no iban nunca. Y así fue. Nos sacaron a los 2. La oposición a la integración social del loco es muy difícil hacerlo. Y ahí es donde donde todos estos servicios de salud mental, que no son el borde, no son un neuropsiquiátrico, sino los de hospitales comunes, tienen que insistir. Es como cuando venía un padre de familia y te decía: mi hijo es homosexual, ¡ah! Y vos decías: no, pero se lo llevaban al chico. Porque vos le decías: no, tiene que aceptarlo porque no es una... No. Bueno, eso es lo que... La familia es parte de la locura. El que enferma es el más débil, pero la familia es parte de la locura. Y la familia no quiere escuchar nunca, porque sería aceptar su propia participación en la locura. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias, doctor. Bueno.